Y quiero hablar bajo el tema prueba, disciplina y consecuencia. Ese es el tema de esta tarde. Prueba, disciplina y consecuencia. Son tres conceptos, hermanos, dentro del Evangelio, y aún, alabado sea el Señor, según la Biblia, que todo creyente tiene que conocer, tal y como es. La definición de cada uno de los conceptos que acabo de decir, prueba, disciplina y consecuencia, hermano, de mucha importancia es conocer estos tres conceptos, que muchas personas lo conocen solamente por el nombre, y equivocadamente, hermanos, no lo conocen tal y como es, sino que, repito, equivocadamente lo toman, y muchos dicen estar seguros de conocer qué prueba, de conocer qué es disciplina, de conocer qué es consecuencia. Hay personas que no lo conocen tal y como es. Pero, hermano, el verso que hemos leído nos presenta el apóstol Pablo enviando la segunda carta a Timoteo desde la cárcel, y dándole de consejo que predique la palabra de Dios, que la palabra del Señor la comparta a los creyentes que estaban bajo el cargo y la autoridad de Timoteo, porque Timoteo era un joven pastor que tenía una congregación donde no se le conoce el nombre ni el lugar, pero sabemos de que es un joven que Dios había levantado y había puesto en el camino al apóstol Pablo para que le enseñara y le instruyera en el camino. Pues el apóstol le dice a Timoteo: alabado sea el Señor, y te encarezco delante de Dios y delante de los hombres, que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que corrijas, que exhortes con toda paciencia y doctrina. Y más adelante, mejor dicho, más atrás, en el contexto antes del capítulo 4, es lo que acabamos de leer, donde Pablo le dice: toda la escritura, Timoteo, es inspirada por Dios. En ella está la solución, en ella está la respuesta. Y tomé como base de este sermón estos versículos, porque oiga cómo dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Así que desde Génesis hasta Apocalipsis, cada uno de los versículos que existen en la escritura, todo es inspirado por Dios. Nada está equivocado, nada está erróneo, nada es falso, todo es verdadero. Porque la escritura dice: tu palabra es verdad. La palabra que os he hablado son espíritu y son vida. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella encontraréis la vida eterna. Amén, hermanos. Escudriñad las escrituras, porque ellas dan testimonio de mí, dijo Jesús. Entonces, toda la palabra es inspirada por Dios. El verbo, esta ley que es divina y que es tan preciosa a la necesidad y ajustable a la necesidad humana. Dice la escritura que la palabra de Dios, hermanos, es como el agua fresca al alma sedienta. Así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Ahora, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Para qué? Y sigue diciendo: toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Oiga, ¿para qué se ocupa la palabra? Para enseñar. ¿Para qué más? Para redarguir. ¿Para qué más?
para corregir, ¿para qué más? Para instruir en justicia. Para estas 4 cosas es útil la palabra de Dios. Amén, hermano. Estoy dando más que todo el concepto y la explicación de este versículo. Para 4 cosas: útil para enseñar, útil para redarguir, corregir y para instruir en justicia, con un solo final, con un solo fin. ¿Y cuál es el final? ¿O cuál es el fin para utilizar la escritura? ¿O por la que se tiene que utilizar la escritura? A fin de que el hombre de Dios sea, como dice, perfecto. Así que esta escritura la vamos a agarrar para darnos el consejo de esta tarde, hermano, según el tema que le he titulado a este mensaje: prueba, disciplina y consecuencia. Hermanos, nosotros podemos ver, hermanos, a nuestro alrededor personas que erróneamente tienen el conocimiento que es una prueba, que es una disciplina y que es una consecuencia. Andan personas en el camino, hermanos, nos encontramos con hermanos y lo triste es que son creyentes, que los creyentes tienen por obligación, no voy a decir, hermano, que es cosa de cada quien, por obligación estudiar la palabra de Dios, porque es el manual, es la brújula que nos han dado para llegar al cielo, es el manual de cómo tenemos que vivir el evangelio. Entonces es tan difícil escuchar de creyentes que tienen un concepto erróneo y equivocado de que es una prueba, disciplina y consecuencia. Esta tarde, hermanos, Dios nos va a ayudar a alumbrarnos con la palabra del Señor y saber si en lo que estamos o como andamos se refiere a que estamos en prueba, disciplina o consecuencia. Amén, hermanos. Porque usted se ha encontrado personas que le dicen: ¿qué tal, hermana? ¿Cómo está? Usted le dice: todo bien, gracias a Dios. ¿Y usted qué tal? ¿Cómo le va, hermana? Y le dicen: aquí en pruebada, me ha venido de todo, se me ha levantado el diablo con todo, en pruebada estoy. Y meto esto para iniciar diciéndole: ¿será verdad que será una prueba? ¿O será una disciplina? ¿O será una consecuencia? Amén, hermano. Esto quiero que pongamos mucha atención. No meto una palabra que quizás muchos esperan, y es la tentación. Con la prueba, disciplina, consecuencia y tentación. ¿Por qué no meto tentación? Porque las primeras 3 palabras, los 3 conceptos son, hermanos, originarios y administrados y orquestados por Dios. La prueba, la disciplina y la consecuencia lo determina Dios. La tentación no la determina Dios. Esa la determina y la hace Satanás, que Jehová lo reprende en esta hora. ¿Por qué le digo? Porque en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 3, lea conmigo y si vamos a leer. Gloria a Dios. ¿Su nombre, hermanos? Quiero que hoy sí lea para que se dé cuenta de esta gran verdad, hermano. Gloria al Señor. Santiago capítulo 1, le dije, versículo 13. ¿Lo tienen? Cuando alguno es, ¿qué, hermano? Tentado. No diga que es tentado de parte de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque Dios no puede ser tentado por ¿quién? ¿Quién es el que tienta entonces? El mal. Ni Él tienta
a nadie, sino que cada uno es tentado de su propia concupiscencia, es atraído y seducido. Entonces, luego que es seducido, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. Quedémonos ahí. Por eso solo vamos a ver los conceptos de prueba, disciplina y consecuencia, porque esto sí lo orquesta Dios. La tentación no la orquesta Dios, porque Dios no le va a mandar una tentación para que usted caiga en pecado. Jamás. Jamás en la Escritura vamos a ver que Dios va a permitir que uno de sus hombres caiga en pecado, porque Dios siempre estará en contra del pecado. ¿Sí o no, hermano? ¿Quién es el que tienta? El mal. ¿Y quién es el que origina el mal? ¿Quién es el que hace el mal? ¿Quién es el rey del mal? Es Satanás. Él no prueba a nadie de su propia voluntad. Él no disciplina a nadie. Y Él no le da consecuencias a nadie. Porque a Él no le interesa, hermano. A Él no le interesa qué es lo que va a pasar. Él lo que quiere solamente darle la tentación y que usted y yo caigamos. Amén, hermano. Entonces el plan de Satanás solo es tentar, porque él es el tentador. Se le conoce como el tentador también. Amén, hermano. Amén. Que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, luego de todo esto dice que lo que se produce es la muerte. Amén, hermano. Amén. Así que solo de prueba, disciplina y consecuencia vamos a ver la definición de cada concepto. Y vamos a ver la primera. No olvide esto: las tres las orquesta Dios. Las tres. No ande diciendo después de este mensaje, el diablo me anda probando. No, es que el diablo no nos quiere probar a nosotros. El diablo quiere hacernos caer. Amén, hermano. Pero Dios sí nos prueba. Dios sí nos disciplina. Dios sí permite las consecuencias en nosotros. Y se va a dar cuenta por qué. Vamos a ver lo primero. Hermano, bueno, antes de que veamos la primera definición de la prueba, quiero compartirles esto. Tenemos que entender la diferencia de cada uno de estos conceptos. Tenemos que entenderlos, porque es fundamental para nuestra vida espiritual y madurez de cada uno de nosotros. Es cierto que en estas tres cosas van a haber muchos parentescos, hermano. ¿Por qué? Porque en estas tres cosas hay dolor, hay tristeza, hay lloro. Amén, hermanos. Y hay agonía. Pero aparte de todas estas cosas, hay bendición también de parte de Dios. Porque todo es útil, todo es importante, ¿verdad, hermano? La prueba. ¿Qué es la prueba? La prueba es el examen de su fe, el examen de mi fe. Esa es la prueba. La prueba no ocurre cuando el hombre ha hecho algo malo. Y lo estoy hablando así despacio, hermano, porque quiero que entienda eso. La prueba no ocurre cuando el hombre ha hecho algo malo. ¿Sabe cuándo ocurre la prueba? Cuando usted anda bien. ¿Para qué? A veces suena como muy contradictorio. ¿Y cómo es que Dios quiere hacerme pasar por esto si estoy bien? Ando bendecido, ando gozoso,
todos los días me congrego, soy una gran ayunadora, soy un gran vigilero, como le podamos llamar. Ando de arriba y para abajo haciendo la obra de Dios y Dios me prueba. Ahí ocurre la prueba. La prueba no va a ocurrir cuando el hombre haya hecho algo malo. La prueba va a ocurrir cuando usted ande bien. ¿Sabe por qué? Porque van a pulir la fe y van a pulir ese gozo si es verdad o es falso. ¿Me está escuchando, hermano? Van a pulir esa fe. Entonces es el examen de la fe, a ver si pasa, porque como el hombre cuando está gozoso, la mujer cuando está gozoso, y no nos vamos a desmentir, cuando todo marcha bien, aquí estamos que esto retumba, hermano. Esto retumba, danzamos, hablamos lengua, nos revestimos, hacemos una y otra cosa, y si es posible den todos los privilegios, y que hago aquí, hago allá. ¿Por qué? Porque andamos bendecidos, andamos con gozo. Amén, hermano. Pero entonces de allá arriba van a pulir bien esa fe y la van a examinar a ver si no es solo una emoción ese gozo o es algo verdadero. ¿Me está escuchando, hermano? Porque desde el púlpito aquí yo le puedo decir, hermano, nosotros tenemos poder y autoridad para derribar al gigante, así como David. Me van a tener que probar la fe a ver si es verdad que yo puedo contra los gigantes que asedian mi vida. Amén, hermanos. Entonces la prueba es el examen de la fe. La prueba no ocurre cuando el hombre ha hecho algo malo. Y la prueba, hermano, esto es maravilloso. La prueba es una de las herramientas divinas de Dios. ¿Escuchó eso, hermano? La prueba es una de las herramientas divinas que Dios tiene, hermano, para con sus hijos. Para con sus hijos. Es una herramienta divina para fortalecer el carácter, para purificar la fe, para prepararnos y elevarnos y llevarnos a un nivel más grande, a un nivel mayor. Ustedes ya han leído que la palabra de Dios dice que no todos tienen una misma fe. Hablando de niveles, porque de fe solo hay una, dice la Biblia, y es la fe en Jesucristo. Amén, hermano. Amén. Pero fe en creer que podemos, fe en creer que Dios va a hacer esto. No todos tienen una fe ferviente, grande, fuerte, poderosa. No todos. Hay gente que es poca fe, hay gente que es débil de fe, hay gente que es mediana de fe y hay gente que es altísima de fe, hermanos. ¿Sí o no? Hay gente que es altísima de fe. Entonces no todos tienen el mismo nivel de fe, pero para eso la prueba la permite Dios. ¿Para qué? Para llevarnos a un nivel grande de fe, hermanos, a un nivel mayor de fe, para que no nos quedemos así nomás. Miren, porque hay personas que tienen un nivel de fe tan pequeño, hermano, tan pequeño. Una vez recuerdo yo en un lugar donde yo estaba, donde muchos ya saben y conocen y ya han escuchado, yo estaba padeciendo un dolor fuerte de estómago, hermano, pero fuerte. Y me dijo un hermano, voy a mandar a pedir sal, se lo voy a untar con un montón de agua. Luego de untarle sal en el estómago, le voy a dar de beber agua con sal. Luego de eso, voy a poner un guacal con agua con sal y va a meter los pies ahí. El dolor de estómago se le va a ir. Pues no lo hice yo, no permití. O sea, y respeto a cada uno lo que haga cada uno. Pero ese es el ejemplo que yo estoy dando. Hay niveles de fe. Yo le dije al varón, no, gracias, te agradezco mucho, pero no lo voy a hacer así.
medio no sé qué, estarme llenando de sal. Pero lo que hice yo, que me fui a un rincón, me puse la mano derecha en mi estómago y dije: hay un nombre que es sobre todo nombre. El dolor, el nombre de este dolor no puede contra el nombre que es sobre cualquier nombre, hermanos. Y en el nombre de Jesús, ese era el estómago de fe. Al instante, hermano, al instante, a los segundos desapareció. ¿Por qué? Porque hay niveles de fe. Hay niveles de fe. La Escritura dice: y todo lo que pidieres en mi nombre, creyendo, lo recibiréis. A su nombre. Entonces, hay niveles de fe. Usted puede estar padeciendo cualquier enfermedad y usted va al seguro, va a la clínica, tomamos pastillas. Pero hay gente que no lo hace, ¿verdad, hermano? Hay gente que dice: yo me voy a encerrar y hasta que no me sane, no me salgo del cuarto. Y sale sano, hermano. Hay niveles de fe, ¿sí o no? Entonces, para eso es la prueba. Para llevarnos a niveles más altos en la fe. Esto, hermano, produce una mayor bendición, una mayor responsabilidad también. Amén. El propósito de la prueba que Dios permite en el hombre y en la mujer de Dios, hermanos, el propósito es demostrar la calidad de tu fe. Es demostrar la calidad de tu fe y producir, ¿sabe qué va a producir? Paciencia. Porque ¿qué es lo que produce la prueba? Produce paciencia. Así que si usted y que estamos locos a veces nosotros, hermano. Señor, dame paciencia con esta gente, ya no la aguanto yo. Prepárese porque va a ser probado. Prepárese porque va a ser probada. Una vez le dije un trabajo que yo tenía anteriormente a Dios: ya no aguanto a mi jefe, me hostiga tanto. Y aquí trabajaba aquí cerquita yo, ahí por el puente. ¿Y sabe qué pasó? Me quitó Dios al jefe, ¿no? Más la agarraba contra mí, hermano. ¿Por qué? Porque vamos a ser probados para que el propósito de Dios a través de la prueba sea manifiesto. ¿Y cuál es? De que nosotros, mis amados hermanos, produzcamos paciencia. ¿Está escuchando? Eso lo dijo Santiago. Búsquenlo. Aquí estamos siempre en el mismo libro, pero búsquenlo ahora, siempre en el capítulo 1, versículo 2 y 4. Cuando lo tenga puede leerlo, hermano. Santiago capítulo 1, verso 2 al 4. Mira lo que dice ahí. ¿Ya lo oyó, hermano? Lea. No lo he hallado todavía. Vamos a leerlo, versículo 2, verso 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas ¿qué? Pruebas. Sabiendo que la prueba de vuestra fe, oye hermano, la prueba de vuestra fe, porque lo que está probando es su fe. La prueba de vuestra, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Eso es lo que produce, eso es lo que manifiesta la prueba de vuestra fe. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y ¿qué más? Cabales, sin que os falte
cosa alguna. Ahora le pregunto a usted que me está escuchando, y no estoy gritando ahora, hermano, estoy tranquilo. No porque usted sabe que me gusta gritar la palabra, pero este estudio era para que lo entendamos muy bien. Ahora le hago una pregunta: ¿es importante que Dios nos pruebe o no es importante? ¿Es importante recibir la prueba de Dios? Sí, es importante, hermano, porque eso va a producir que seamos perfectos y cabales. Y el versículo va hacia el mensaje que tomé, como dice, que la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, a fin de que el hombre sea perfecto y preparado para toda buena obra. Entonces es importante la prueba en la vida del hombre. Y qué bonito que la Escritura nos muestra ejemplos de hombres y mujeres que fueron probados por Dios. El primer ejemplo que quiero que vea es el patriarca Abraham. Abraham estaba mal cuando Dios lo probó con su hijo Isaac, ¿sí o no, hermano? Él estaba bien. Si lo único que tenía Abraham era gozo, alegría, pues él estaba súper bendecido. Dios le había cumplido la promesa de que le había dado a su hijo, a su bendición que tanto pedía con su esposa. Su esposa no podía tener hijos, pero Dios permitió que tuvieran hijos. Amén, hermano. Amén. Así que ahora que todo está bien, la prueba tocó la puerta de Abraham y le fueron a decir: mandan a decir que le entregues en sacrificio a tu hijo Isaac. ¿Sabe qué le pidieron a Abraham? Lo que más él amaba, lo que más él quería. Señor, pero si todo está bien, ¿por qué quiere provocarme un infarto, un dolor en mi corazón? Si mi hijo muere, yo me muero también. Eso lo dijéramos nosotros. Pero él no abrió su boca. Sí cruzó por su pensamiento todo esto, pero él no abrió su boca. Él solo decía amén. Amén. No sé qué es lo que está planeando Dios aquí. No sé por qué el ambiente se puso así de repente, de la nada. No sé por qué Dios quiere que yo mate a mi hijo Isaac, que se lo entregue en sacrificio, habiendo cordero, habiendo muchos animalitos limpios, puros y recién nacidos, que yo puedo entregarle en holocausto a Dios. Pero quiere a mi hijo, no sé por qué, pero yo lo voy a hacer, dice Abraham. A fin de que todos le preguntaban un día en la mañana: ¿para dónde vas? Voy al monte a adorar a Dios. Adorar a Dios. No dijo voy a sacrificar a mi hijo. Voy al monte a adorar a Dios, a ofrecer holocausto a Dios. ¿Cómo se llamaba el monte, hermano? Monte Moria, el monte de la provisión. Pero Abraham amaba más al Dios proveedor que a la provisión. Abraham amaba más a Dios que sus cosas. Abraham amaba más a Dios que lo que Dios le había dado. Abraham amaba más a Dios que la respuesta que Dios le había dado. Abraham estaba enamorado de Dios más que las cosas, más que su propia familia. Y esa es una palabra que Jesús dijo: todo aquel que no me ame más que a su propia familia no es digno de mí, dijo el Señor. Porque es necesario que, como dice el mandamiento, amarás al Señor con todo tu corazón, con todo tu cuerpo, con toda tu alma y con todo tu ser. Porque Dios merece que nosotros le amemos con un amor puro, limpio y dedicado al 100 hacia Él, a su nombre. Él es merecedor. ¿Sabe por qué? Porque Él nos amó primero.
porque Él nos amó primero. Entonces Abraham amaba más a Dios que sobre todas las cosas, hermano. Amaba más a Dios. Y viene Dios y permite que sea aprobado Abraham, su gran siervo, su gran hijo. Amén, hermano. Amaba tanto a Dios Abraham, que no crea que Abraham solo llevaba al niño, la leña, la cuerda, y se había olvidado el cuchillo en la casa para decir: Señor, se me olvidó el cuchillo. No creo que, no, Él lo llevaba todo. Él se lo iba a entregar. Él se lo iba a entregar. Él estaba siendo probado por Dios. Él estaba siendo probado por Dios. Y cuando llegan al monte, todavía le pregunta Isaac: Padre mío, ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el animalito que vas a ofrecer al Señor cuando nosotros celebremos el sacrificio, el holocausto hacia Él? Dios proveerá, Isaac. Dios va a proveer. Y no le dijo que Él iba a matar. Pero cuando lo agarró de sus manitas y lo acostó al holocausto, a la piedra donde puso el manojo de leña, allí entendió Isaac: el sacrificio soy yo. A mí me han pedido. Y Abraham estaba decidido, hermano, porque hay una palabra que dice en el Nuevo Testamento, hermano, que él estaba tan confiado en Dios, él creía tanto en Dios, que así como Dios se lo pidió, Dios se iba a poder levantar de entre los muertos. Si Dios me pide a mi hijo que lo mate, Dios lo va a poder levantar de entre los muertos. Su fe estaba sobrepasado, hermano. Era una fe gigante la que tenía Abraham. No era una fe diminuta. Nosotros hubiéramos quedado cortos, hermano. No, ¿y cómo? Si es mi hijo. Para los que son padres, es mi hijo, ¿cómo lo voy a matar? Lo voy a entregar a Dios. Pero Abraham está dispuesto, y cuando le va a enterrar en la garganta el cuchillo a Isaac, desde el cielo mandaron a alguien, pero volando, hermano, rapidito: detente, ya no le hagas nada. Dios ha visto tu obediencia. Dios ha probado tu fe. Dios ha visto que le obedeces tal y como Él te lo ha pedido. No le hagas nada al muchacho, no le hagas nada al niño, no toques a Isaac. Y cuando entre menos pensó, de un momento a otro, cuando volvió a ver para atrás Abraham, dice la Biblia que había un corderito trabado en unos espinos, en unos arbustos, y ahí estaba Dios proveyendo la bendición. Ahí estaba Dios bendiciendo a Abraham por su gran labor de fe, por amarle, por obedecerle. Tienes que entender, mi amado hermano, que me estás escuchando, que cuando Dios te pruebe, tienes que aceptar la prueba de Dios, porque después de la prueba recibirás la provisión, recibirás la bendición. Pero no tienes que renegar, no tienes que cuestionar a Dios. Dios sabe lo que hace. Justos y verdaderos son los caminos del Señor. Él es recto, justo y lleno de juicio verdadero. Él no se equivoca en nada. Él no se equivoca. Cuando dicen gloria a Dios, Dios no se equivoca en nada, hermano. Dios sabía que Abraham no le iba a fallar a él. Es que Él nos conoce a todos, hermano. Él nos conoce. Él conoce a cada uno de sus servidores, cada una de sus servidoras, y conoce quién le va a pasar el examen y quién no. Así que cuando no tenga prueba, aflíjase, hermano. Porque si a usted, y esto es algo para que usted se goce, lo que le voy a decir, cuando usted es probado es porque desde el cielo confían en usted. Confían en usted. Y dicen: voy a probar a mi hijo.
voy a probar a mi hija porque yo sé que él y ella van a pasar la prueba. ¿Me está escuchando, hermano? Jamás reniegue, jamás cuestiones a Dios. Grandes y maravillosas son tus obras, oh Jehová de los ejércitos. Justos y verdaderos son tus caminos. Cuando Dios toque tu vida, cuando Dios te haga pasar por un desierto, por una prueba, no te equivoques. ¿O acaso Dios quería que los hebreos se quemaran en el horno de fuego? No, Él los iba a visitar en ese horno, porque cuando Dios permite la prueba, Él también se va a meter. Él también se va a meter. Él también te va a ayudar. Él también te va a respaldar. Por eso a Jeremías le dijeron: clama a mí y yo te responderé. Aunque estés en prueba, pero no te han tapado la boca. Tienes la boca para clamar auxilio. Tienes la boca para pedirle a Dios, porque sola vaya, sola lava y la baba sola laya, porque Dios es quien te da la victoria. A su nombre. Y qué final más maravilloso el de Abraham. Qué final más maravilloso. Luego está con todos los coros en su casa celebrando culto joven. Y está cantando: conozco a un hombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de poder. Conozco a un hombre de poder. Terminó el culto, terminó la reunión y él se va a un lugar solitario. Cuando se va a un lugar solitario, está orando. De la nada pasó el tiempo, pasaron los días y Job seguía buscando a Dios y buscando a Dios. Y cuando todo estaba bien, Señor, acaban de avisar que acaba de caer fuego del cielo. Señor, acaban de avisar que sus hijos han muerto. Señor, acaban de avisar que sus ganados acaban de ser deshechos. Señor, acaban de avisar, Señor, acaba de acontecer algo triste, algo difícil. Todas sus pertenencias acaban de ser destruidas, quitadas, robadas. De todo le pasó a Job. ¿Estaba bien o estaba mal Job? Si era un hombre íntegro, dice la Biblia. No le leí el versículo por hacerlo más rápido por el tiempo, pero en el capítulo 22, versículo 1, dice la Biblia: y probó Dios a Abraham. Y ahora en el libro de Job dice que Job era un hombre justo, un hombre íntegro y temeroso de Dios. Pero mire que a Job me lo probaron, hermano. ¿Por qué? Porque Dios quería darle una cátedra a Satanás de demostrarle quién era Job. Sí, pero tocarle las cosas a él, vamos a ver, no blasfema. Y cuando estaba a punto de abrir su boca, el diablo alegre diciendo: ahorita va a blasfemar, ahorita va a decir algo en contra de su Dios, ahorita va a cuestionar a Dios, ahorita va a reclamar porque le han quitado sus pertenencias, ahorita. Y cuando Job, hermano, se pone de pie y va a expresar unas palabras, dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de regresar allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y cuando Job estuvo a punto de abrir su boca, cuando le llegó la sarna maligna, dice la Biblia que él no cuestionó a Dios. Él le dijo: que Jehová haga lo que quiera hacer en mi vida. Jehová es quien mata y quien da vida. Si Jehová me matare, en él esperaré. Si Jehová me matare, en él esperaré, porque Dios es mi Dios. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y el diablo esperando que reclamara a Job, hermano. El diablo esperando que reclamara a Dios, Job. El diablo esperando que cuestionara a Dios. Pero no se le concedió, porque Dios probó a Job. ¿Para qué? Para demostrar que la fe de Job estaba alta, estaba grande. Aunque Dios le tuvo que dar una lección también a Job al final. Pero se demostró que Job amaba más a Dios que a todo lo que tenía. Porque la vieja llegó
su cuarto. Bueno, no tenía cuarto porque ya todo estaba destruido. Me imagino que abajo del palito estaba Job llorando con aquellas sábanas y le dice: y aún bendices a tu Dios. Aún tienes reverencia a tu Dios y mira cómo te tiene ahorita. Job, con lo que hizo, le quiso decir: cállese y no se meta en el plan de Dios. Cállese y no se meta en el trato de Dios conmigo. Porque si estoy siendo pasado por la prueba, es porque Dios me va a pulir y me va a hacer más perfecto. Es porque Dios me quiere hacer un mejor hombre. Es porque Dios me quiere hacer una mejor mujer. Es porque Dios quiere hacer algo diferente en mi vida. Es porque Dios quiere hacer grandes cosas en mi vida. Alabado sea el nombre del Señor. Y lo glorioso de la prueba es que después de la prueba viene la alegría. Después de la prueba viene la bendición. Porque dice la Biblia que todo se le devolvió a Job, más de lo que tenía. Todo se le devolvió a Job. Entonces la prueba produce bendición. La prueba nos bendice. La prueba provoca que seamos grandes hombres y grandes mujeres de Dios. La prueba produce que seamos cristianos aguerridos, cristianos que le echemos ganas a la obra del Señor. Así que si somos probados, que Dios se glorifique en nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Para terminar con la prueba, todo estaba bien en Moisés. Le dio cátedra a los brujos, le dio cátedra a Faraón, le dio cátedra a todo, demostrando quién lo respaldaba a él, ¿verdad, hermanos? Pero en uno de tantas cosas, dice la Escritura que cae muerta María. Y después de que cae muerta María, la gente comienza a quejarse porque tiene sed. Y nos has traído hasta aquí para que aguantemos sed y hambre. Moisés, mejor nos hubiera dejado ahí en Egipto. Porque nos ha sacado ¿para qué? Para que muramos en el desierto como María y como nuestros padres. Y Moisés se va con Aarón a orar en los secretos a Dios. Y dice la Biblia, hermanos, que Dios le habla a Moisés y le dice: háblale a la roca y dile que le dé agua a mi pueblo. Y cuando Moisés termina de orar, Moisés salió como todos nosotros, ungidos, hermano. Que después de una oración y tener una experiencia con Dios, tendríamos que salir humildes. Pero Moisés salió, hermano, que si usted le ha dado la mano, él le daba un dedito. No le puede dar toda su mano porque él andaba súper santificado y usted andaba toda pagana. Y cuando sale Moisés, lo primero que dijo es: rebeldes. Porque es lo que dijo, dice la Biblia. Ahí en el libro de Deuteronomio. Rebeldes, ¿acaso tengo que yo decirle a la roca, a la peña, que saque agua para vosotros? No, ¿para qué? Y le da 2 garrotazos. Altivo, orgulloso, cuando tenía que haber salido mansito de la oración. Pero la peña, como obediente a la orden de Dios, hermano, y como Dios no desampara a sus hijos, quieras o no, muy rebelde podía ser el pueblo, pero quien iba caminando en ese desierto era el pueblo de Dios. Era el pueblo de Dios. Y cuando sale el agua, manantiales de agua de esa peña, dice la Escritura que todos comenzaron a beber, a saciar su sed. Pero vino palabra de Jehová a Moisés. Y cuando Dios visita a Moisés, le dice: tú y este pueblo no van a tener entrada a la tierra prometida, porque me habéis desobedecido. Me habéis desobedecido. Yo os saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Los traje al desierto para probar qué había en sus corazones, para probarlos.
para saber si su corazón era blando, blandito, como usted le quiera llamar, hacia mí, y así cumpliera mis mandamientos. Pero no, dice Dios. Así que no van a entrar ustedes a la tierra que les he prometido. Y ustedes saben la historia que entraron. Amén, hermano. No entró este hombre llamado Moisés, pero dice la Biblia que lo vio de lejos. Amén. Lo vio de lejos. Entonces Dios probó al pueblo de Israel también. Dios probó a su pueblo. Pero al final, después de todo, hubieron unas personas que sí entraron a la tierra prometida y eran descendientes de este pueblo, ¿verdad, hermano? Así que la prueba, ¿para qué es? Les dije, para producir esa bendición, ese final de hacernos perfectos a nosotros. No es para destruirnos. La prueba no destruye, la prueba bendice, la prueba levanta, la prueba aumenta nuestra fe. Amén, hermanos. Para terminar con la prueba, hago una pregunta y quiero que cualquiera responda. ¿A quién prueba Dios? ¿A los malos o a los buenos? ¿A quién? Sin miedo, dígalo, hermano. ¿A quién prueba Dios? A los buenos. En el Salmo capítulo 11, quiero que lo lea alguien rápido para pasar rápido a la disciplina. En el Salmo capítulo 11, si no lo he encontrado, lo leo aquí rapidito. Vea el versículo 5 y versículo 6. Jehová prueba al malo. ¿Cómo dice? Jehová prueba al justo, pero al malo que hace Dios y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover bendiciones. ¿Qué hará llover? Calamidades. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre, viento abrasador, que será la porción del cáliz de ellos. Qué combo el que tienen, ¿verdad, hermano? Así que si usted es probado y usted es probada, alégrese, que lo ven como justo del cielo, hermano. La ven como justa del cielo. La ven como justa, lo ven como justo. Así que Dios prueba al justo. Job era justo, Abraham era justo, y el pueblo del Señor era un pueblo justificado, un pueblo justo para él. Era su pueblo, era su posesión, hermano. A pesar que el pueblo falló en esa prueba, aquellos hombres no fallaron y pasaron la prueba. Amén, hermano. Ahora se nos queda claro, ¿verdad?, qué es prueba. Así que hoy sí va a saber cuando responde usted: estoy en prueba, hermano. Y usted ya sabe. Ahora lo segundo, rápido, porque el tiempo ya avanzó. ¿Qué es la disciplina? La disciplina es la corrección de Dios. La prueba es bien diferente, hermano. La prueba es el examen de nuestra fe. Y la disciplina es la corrección de Dios. Es la corrección de Dios. Dice la Biblia que nosotros somos hijos de Dios y Él es vuestro Padre. Y como Padre castiga a sus hijos. Así como el Padre terrenal corrige a sus hijos, así Dios va a corregir también a sus hijos. Amén, hermano. Dios no va a corregir hijos bastardos, que ya sabe qué significa. Dios no va a corregir algo que no es su hijo. Dios va a corregir a sus hijos. Amén, hermano. La corrección de Dios como Padre, esto ocurre no cuando todo está bien, como la prueba, hermano.
¿Sabe cuándo ocurre la disciplina de Dios? Cuando se va desviando del camino. Cuando en vez de ir rectecito, usted se encontró una calle al lado izquierdo y se metió por ahí. Ahí está, se saltó el cerco. Como las cabras. Porque las ovejas quedan quietas, mis hermanos, obedeciendo al pastor, al callado. Pero la cabra montesa, hermano, se salta cualquier vereda, se salta cualquier cerco y ¿quién la detiene, hermano? Hay una diferencia de cabra y oveja. Entonces, la disciplina ocurre cuando nos estamos desviando del camino. La disciplina, hermano, no es un castigo que destruye. No es un castigo que destruye, porque la disciplina es un castigo. ¿Sabía usted? Y hoy le va a quedar claro que Dios sí castiga, porque muchos solo conocen de Dios que Él es amor, que Él es misericordioso, que Él es compasivo, que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Pero en el Antiguo Testamento, en los primeros libros, cuando Dios se le presenta a Moisés, porque Moisés dice: quiero verte, que quiero que me muestres tu gloria, y le dice Dios: solo puedes verme la espalda, solo la espalda me mostrarás, porque no hay hombre que me vea y viva. Así que lo escondió un ladito a Moisés, y Jehová iba a pasar delante de él. Y cuando Jehová va pasando, se presenta quién es Dios, y comienza a decir: yo soy Jehová, fuerte, temible, grande en misericordia. Pero ¿cómo finaliza la expresión? Celoso. Eso es lo que no nos cuentan de Dios. Eso es lo que no le dicen de Dios. Le dicen todo lo que es, toda bendición. Sí, Dios es maravilloso, pero solo le dicen: hermano, Jehová es bueno, Jehová es misericordioso, Jehová te va a ayudar. Pero no le dicen: no juegue con Dios, porque Él es fuego consumidor, Él es celoso. Y le hago una pregunta: ¿qué es celos, hermano? Usted que tiene su pareja, su novio, su esposo, su esposa, cuando la ve mensajeando con otra, lo primero que le dice el hombre es: ¿con quién estás hablando? ¿Con quién? Y si se lo descubre, póngase atenta, porque o le llueve en el lomo. No, le digo esto porque aún dentro de las iglesias hay hermanos que se agarran como perros y gatos, hermano. Amén. Cuando la Biblia dice que la mujer tiene que ser tratada como a vaso frágil, pero de la nada asoma un culto a alguna hermana. ¿Qué le pasó, hermano? Nada, desvelada ando por esas ojeras. No, si durante un pon que le pegó el marido, hermano. ¿Y por qué, hermano? Ay, que se me ha levantado el diablo. Lo que pasa es que se está desviando. Se está desviando. Entonces Dios tiene que disciplinar. Dios tiene que disciplinar. ¿Por qué? Porque Él es Dios celoso. Él no va a compartir su gloria con nadie. Y sus hijos son sus hijos. Esta es una bendición también, hermano, porque Dios no va a ver a otros como sus hijos, sino que a usted y a mí, hermano, a nosotros nos ven como hijos. O le hago una pregunta, hermano: cuando sus hijos jugaban con otros amiguitos y se caían, se golpeaban o hacían algo malo, ¿usted a quién va a castigar? ¿Al hijo de su vecina o al suyo? ¿A quién? Al suyo. El otro no, porque su hijo es su hijo. Entonces Dios va a castigar a sus hijos. Ahí va a disciplinar Dios a sus hijos.
Entonces, si lo disciplinan a usted, alégrese que lo tienen como hijo. Y al hijo lo van a cinchasear de vez en cuando. Y como duelen los hinchazos, si le contaba los hinchazos que mi mamá me daba antes, hermano. Como duelen los hinchazos, hermano. Pero como rebeldes nosotros éramos. Pero así como nuestros padres nos castigaban, hermano, así Dios también nos va a castigar. Entonces, el propósito es corregir el rumbo, y lo más grande es cumplir su voluntad en nosotros. ¿Y cuál es la voluntad que Dios quiere cumplir en nosotros y por qué nos va a disciplinar? Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, dice el Pablo a los tesalónicos. ¿Cuál es el deseo de Dios? Voluntad es deseo, es lo que quiero. Y la voluntad de Dios es vuestra santificación, ¿verdad, hermano? Entonces, ¿qué es lo que desea Dios? ¿Qué es lo que quiere Dios? Que seamos santos. Que seamos santos. Entonces, como no estamos cumpliendo la voluntad de Dios, Dios nos tiene que poner callado y jalarnos, hermano. No, es que ustedes van a ser santos, porque yo, vuestro Dios, soy santo. Entonces, mi voluntad es que sean santos, los voy a jalar, los voy a disciplinar. Y lo más glorioso también es que el propósito de la disciplina, hermano, es que nosotros vivamos la santidad de Dios. Ese es el gran propósito de la disciplina, que nosotros compartamos y disfrutemos de la santidad de Dios. No nos van a disciplinar por gusto, hermano. El papá no le pega por gusto al hijo, es porque el papá quiere que sea como él. O si él ha sido golo, ha sido malo, ha sido drogo, mujeriego, le va a pegar para que su hijo no sea igual que él. Pero si el papá es recto, le va a pegar si su hijo se conduce por otros malos caminos, porque quiere que sea como él. Así es Dios, Él es recto, justo y santo. Entonces Él quiere que seamos iguales, semejantes a Él, porque somos sus hijos. Entonces nos va a corregir cuando nos desviemos. Nos va a corregir, aunque no hagamos caso, nos va a corregir. Y muchos métodos que Dios usa para corregirnos es la palabra. Repetírsela cada rato al oído. No haga esto, hermana. No haga esto, hermano. Pero ahí vamos nosotros como que no nos han dicho nada. Como dijo la hermana, como cabros. ¿Cuántas veces los padres le dijeron a Sansón: no busqué mujer del lado de las filisteas? Ahí lo va a leer los papás de Sansón en el libro de Jueces. ¿Cuántas veces le dijeron eso? Pero él no hizo caso. A él le valió. Si yo soy Sansón, tengo fuerza, soy aquí, soy allá. Dios tuvo que disciplinarlos. Dios tuvo que disciplinarlo a él para que él viera que se siente estar sin el respaldo de Dios un momento. Amén, hermano. Entonces, la disciplina de Dios hace eso. Hermano, alabado sea el Señor. Jonás, un hombre que recibió la disciplina de Dios. Jonás, hijo de Dios. ¿Qué es lo que estaba haciendo Jonás? Desviándose del camino. Dios le dijo: esto tenés que hacer, esto tenés que hacer. Obedecerle a Dios. Pero él quiso desviarse. Él quiso irse por otro lado. Entonces, Dios le mandó una marea alta y le mandó un gran pez. ¿Qué le dije al principio? La disciplina no es un castigo de muerte. No. La disciplina es para corregir nuestro camino, para enderezarnos. Entonces, ¿la ballena iba a matar a Jonás, sí o no? No digo la ballena, digo el gran pez. Porque así dice la Biblia, el gran pez. Pero como en la escuela dominical se nos ha enseñado que es una ballenita. Pero el gran pez era mandado para matar a Jonás, ¿sí o no? No, es que el profeta no se le va a zafar de las manos a Dios. Entonces el profeta lo tiene que traer otra vez al camino. Y el gran pez era el instrumento que Dios utilizó para afinar. Así que
Oiga las cosas que Dios utiliza. ¿Con qué disciplina Dios? Con un gran pez, un gusano, un arbusto que es una calabacera. Con eso disciplinó a Jonás Dios. Amén, hermano. Esos son los instrumentos. Dios no tiene que utilizar grandes cosas para disciplinarlo a usted y a mí, hermano. Los hinchazos de donde no lo esperamos, de ahí caen. De ahí caen. Y solo toca decir ¡ay! ¿Sí o no, hermano? Pero tenemos que aceptar la corrección y abrir bien nuestros ojos, porque Dios nos está alineando a la perfección, porque Dios nos está ayudando a dirigirnos por el mejor camino. Él no quiere que nos vayamos por otra vereda. Él es el camino, la verdad y la vida. Y cuando hay alguien que se desvía para otro lado, ay, 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 hermano, la va a sufrir, lo va a sentir, porque Dios se tendrá que poner en el camino. Y cuando el hombre que anda torcido se cruza a Dios en el camino, tiene que agachar su cabeza, porque si no, Dios es Dios que aplasta, Dios es Dios que golpea a su nombre. Mire, ¿qué cree usted que cómo son las disciplinas que están pasando aquellas personas que se han salido del evangelio y se han ido a la religión? No la están pasando bien, hermano. La están pasando mal. Entonces, para eso es la disciplina. ¿Nos queda claro qué es disciplina, verdad, hermano? Ok, el último es rapidito. La consecuencia. Ya saben qué es prueba, por qué es la prueba, de quién es la prueba y qué produce la prueba. Ahora ya sabe qué es disciplina, a quién el Dios disciplina y para qué es la disciplina y qué produce la disciplina. Y ahora la consecuencia. La consecuencia es más distinta a la prueba y a la disciplina. La consecuencia es el resultado de nuestras acciones, de nuestras decisiones y de todo lo que nosotros hacemos. Hermano, en el libro de Gálatas capítulo 6, revise rápido. Gálatas capítulo 6. Gálatas 6. ¿Lo tienen? Verso 7. Oiga lo que dice. No os engañéis. ¿Por qué? Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso es consecuencia, buena o mala. Lo que hagamos nosotros va a tener una consecuencia buena o una consecuencia mala. Entonces, ¿qué significa consecuencia? Es el resultado de nuestras decisiones y hechos. Y esto es terrible, porque aunque nos arrepintamos y pidamos perdón, la consecuencia tiene que llegar. Esto es lo más terrible de tres cosas. Las consecuencias llegan porque llegan. Todos hemos pasado algo que hemos recibido, algo que hemos hecho ya hace muchos años quizás, hermano. Pero la consecuencia, dice la Biblia, que el pecado va a alcanzar al hombre. La maldad que cometió lo va a alcanzar, porque todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Y dice también en Romanos que la paga del pecado es... La paga del pecado es... ¿Cuál es la cosecha del pecado? Morir. Morir. Entonces, la consecuencia es terrible de nuestras malas acciones y malas decisiones. Ejemplo claro, con esto terminamos, David y Betsabé. David era un hombre bueno, un hombre justo, pero robó la mujer que no era su mujer. Y mandó a asesinar al marido de esa mujer. Y robó a la mujer y embarazó a la mujer. Tuvieron un hijo, pasó el tiempo, y como él es el rey, según él no iba a pasar nada. Pero tuvo la visitación de Dios a través de un profeta.
y le fue a sacar en cara el pecado que había cometido. Y le dijo: hoy morirá tu hijo. ¿Lo esperaba de saber? ¿Lo esperaba David? No, porque ya me ha pasado el tiempo, Dios ya perdonó, Dios ya no metió la mano en este asunto. ¿Será que Dios ya aceptó mi reconcilio? Sí, pero la consecuencia va a tener que llegar. La paga tarde o temprano va a tener que llegar. Eso es lo duro de la consecuencia. Amén, hermano. Es lo duro, que la consecuencia tiene que llegarte, sea como sea. Y fue un dolor terrible, un dolor tan grande, en que David perdía a su hijo con Betsabé. Se lo quitó Dios como consecuencia del pecado, como consecuencia de la maldad. A ver, hermano, lo quitó Dios. Y tenemos otro ejemplo, a Noemí. Noemí, cuando están pasando hambruna, dice la escritura, hermano, que se van a la tierra de Moab, una tierra pagana. No es la tierra donde Dios lo tiene. Se van donde los paganos a pedir agua allá, a ser alimentados por los paganos moabitas. Y se quedaron allí. Murió su esposo, sus hijos, y solo una de las nueras la acompañó a ella. Y cuando alguien le acercaba y le decía: hola Noemí, no me llamen así, díganme Mara, porque Dios, oiga, está rebelde, porque Dios me tiene en amargura. No, es la decisión que usted tomó, decisión de los paganos. No fue Dios quien le dijo: vayan a buscar allá. No, es que Dios prueba, hermano. Dios disciplina, pero cuando el hombre falla, tiene que recibir consecuencias terribles, terribles. Alabado sea el Señor. Entonces, hermano, creo que nos queda claro el concepto de prueba, disciplina y consecuencia. Ahora tenemos que entender cuando alguien está en prueba, cuando alguien está en disciplina y cuando alguien está pasando la consecuencia. Y a su nombre. Cuando dicen amén a la palabra de Dios, denle un aplauso fuerte al Señor, hermano, y damos gracias a Dios por su palabra. Padre, te damos gracias, Señor, por la palabra que esta tarde nos has traído, Dios mío. Gracias por bendecirnos, Jehová. Gracias por bendecirnos, Jesús. Gracias por bendecirnos, Espíritu Santo. Atesoro, guardo esta palabra, Señor, ayúdanos a ponerla por obra. En tu nombre, Señor Dios mío de la gloria, queremos, Señor amado, encaminarnos en tu camino, valga la redundancia, Señor. En tu camino queremos andar firmes, Señor. Ayúdanos a perseverar hasta el final. Bendice este pueblo que ha escuchado tu palabra esta tarde, Señor. Gracias por el pueblo que has reunido. Gracias por el privilegio que me has dado, Señor, de poder compartir tu palabra. Gracias, Señor amado, por poner en la vida de mi pastor, Señor, que me compartiera esta bendición. Poderoso Dios, gracias, Señor. Amén y amén. A su nombre. Gloria al Señor. Así, hermano, nuestro pastor es el que está dirigiendo este hermoso culto. Lo dejo con cada uno de ustedes, hermanos. Lo recibimos con aplauso para el Señor y que Dios les siga bendiciendo, hermanos. A su nombre. Queda con nosotros nuestro pastor Luis Vázquez.